Sale del punto estratégico ahí. Ahora no hay nada. El Ministerio de Salud, el gobierno nos quitó esas postas médicas, política del Ministerio de Salud, diría yo, ¿no? Y no llega, ni la que nos piden, se demoran tanto, eso ya se nos muere el paciente allá adentro. Entonces, ¿qué hace Pluspetrol con Janasca Salud? Envía inmediatamente. Por eso es que la gente llama al Ministerio de Salud para que nos esperen acá en el Hospital Puyo, ¿no? Ni aún así es que Janasca tiene que realizar todo el proceso de evacuación del personal. Pero hay otro inconveniente. La vía no es buena. Hay una falla geológica ahí, de las cuales también hay derrumbes, de las cuales no hay cómo pasar. Entonces, en el trayecto no pudo llegar al hospital. Hay personas que no pueden salir y sufren en el camino. Y no se diga más de las personas que vivimos en la zona aérea, en la parte fluvial, donde que tenemos que llegar hasta a la parroquia Curaray, que es cabecera. Parroquial. Ajá. ¿Usted me entiende esa parte? Donde que no hay insumos médicos. Esa casa de salud es de maderita, no tiene el equipamiento necesario. Los médicos que son enviados allá son olvidados incluso por el Ministerio de Salud, porque al final del día, hablemoslo así, no tienen combustible. Tienen que atender al personal con una linterna. ¿Cómo suturan a una persona con linterna ahí sin anestesia? No tienen ni siquiera analgésicos. Peor para esas personas que están con inflamación de las amígdalas, porque hay que ser sinceros, la intervención del personal que sale y entra a territorio va llevando también virus de las cuales afecta en las comunidades. Y esas cosas la gente allá casi no está preparada como para... Y no está lo suficientemente inmunizada también, porque claro, o sea, son virus extraños, pues, ¿no es cierto? Así es. Así es. Entonces, esa es nuestra elevada de voz ahora, porque hasta llegar a Curaray son horas de viaje por río. Por avión 45 minutos, pongámoslo así, hasta Curaray. Pero del Curaray hasta llegar a Vallehermoso tenemos otro tramo casi de 6-8 horas, pongámoslo así. Y en ese trayecto también puede fallecer alguien, si no... Villano también. Claro, de Villano hasta llegar al final de Paparagua también, porque la vía está mala. De Paparagua hasta salir al Puyo, la vía está mala, no hay cómo transitar. Y son años de explotación petrolera, de las cuales, imagínense, el recurso se queda aquí, en la CTA, y no tenemos desarrollo local, no tenemos buenos hospitales. ¿Quién puede asumir proyectos que de alguna manera puedan solventar esta necesidad? Porque realmente lo que usted nos ha dicho es ciertamente dramatizar lo que sucede en las comunidades indígenas, que no son solamente las comunidades quichuas, sino también son del resto de nacionalidades, ¿no es cierto? Así es. Por eso nosotros, bueno, yo específicamente, yo en el área de salud he comenzado a visitar a los otros presidentes de las nacionalidades, donde que he llamado al dirigente de salud y a la dirigente de mujer para trabajar a la par, los tres de las diferentes nacionalidades, digamos, ¿no? Esos tres dirigentes principales, esenciales, digamos, que son para poder encaminarnos en esto de lo que es el área de salud y con el tiempo también en el área de mujer, porque es algo muy preocupante de que esta no es solamente en mi nacionalidad la falta de atención médica, también es en las otras nacionalidades. ¿Por qué? Porque las otras nacionalidades peor, solamente se ingresa por vía aérea. En esta parte, no sé si usted ya ha logrado conocer la realidad de todas esas comunidades. ¿Cuáles son en sí las comunidades? ¿Cuántas podrían ser las que lastimosamente no son atendidas en el sistema de salud? Si hablo de mi sector de acá, estamos hablando de la cuenca del Bobonaza, toda la cuenca del Bobonaza hasta llegar a Boveras, ¿sí? Y de la parte del Curaray, estamos hablando desde la vía fluvial, desde el punto de Paparagua, que es río Villano aún, y es malo para navegar porque el río Villano es muy bajito, entonces es por eso de que el pueblo de ahí está pidiendo de que se extienda la carretera hasta lo que es el punto de Cayán, porque desde ahí es navegable y más rápido, digamos así. Entonces que ahí se haga el punto estratégico y ahí debe existir con el tiempo una casa de salud inmediata,
que pueda socorrer al personal. Y no se hable de las otras nacionalidades, estamos hablando de Río Tigre, si hablo solamente de la parte quichua, que va es lo que es Lorocachi, lo que es Yanayacu, que digamos que es conocido como el pueblo Causaxacha, donde que está la base militar allá en Lorocachi, y de hecho siendo ellos no tienen un policlínico, bueno, antes le llamaban policlínico, yo diría una casa de salud, ahora no tienen, y allá debería existir una casa médica tipo A por lo menos, donde que el personal que atienda ahí debe ser de territorio, porque como había mencionado, entran médicos con toda su voluntad, pero lamentablemente no se adaptan, no se acostumbran al ambiente. Porque tampoco tienen el equipamiento completo, Exacto, ¿no es cierto?, para estar trabajando. O sea, no pueden en definitiva trabajar y entregar sus conocimientos porque realmente la dotación de parte del gobierno nacional no es la suficiente. ¿Qué les han dicho en el Ministerio de Salud? Yo todavía no me he acercado a hablar con la directora de salud, y tampoco nos hemos acercado todavía al Ministerio de Salud o donde el ministro de Salud, algo que lo vamos a hacer. Para eso nosotros estratégicamente nos estamos organizando ya para poder llevar toda la información y la evidencia necesaria. Yo estoy tratando de recopilar fotografías, videos de todo mi sector, y también que los otros compañeros de las nacionalidades también presten su informe de necesidades inmediatas que tenemos, ¿no? En cada área. Y podernos dirigir todos, no solamente el pueblo quichua, el paquiru, sino unidos todos como nacionalidades e irnos a pedir audiencia al gobierno y conjuntamente con el ministro de Salud, porque ellos son los ejes fundamentales que deben estar trabajando en territorio, pero lamentablemente el gobierno siempre se ha olvidado de los pueblos y nacionalidades, y más que todo de la región amazónica. Y hablo en esto, ¿por qué? Porque al hablar de región amazónica englobamos todos, tanto el personal capitalino como los pueblos y nacionalidades. Y es preocupante porque si nosotros no somos capacitados en territorio y solo tenemos un promotor de salud, ¿qué pasa cuando ese promotor de salud sale de vacaciones? No hay quien más atienda. Yo por eso mi petición fue de que el Ministerio de Salud comience a capacitar al personal de territorio. Primeros auxilios, no creo que sea tan difícil enseñar en cada una de las comunidades donde se visita. Siempre se debe estar capacitando en eso, porque saber de primeros auxilios es algo básico en el ser humano, diría yo, en las personas, hasta para salvaguardar, ayudar a alguien que le pase algo inmediatamente en casa. Imagínese a nivel comunitario. Entonces luego, yo sé que los gobiernos provinciales y cantonales también, veo que tienen esa facilidad de realizar convenios para obtener becas, o no sé si las instituciones se acercan, hacen alianzas, convenios, como le digo así, y dan bequitas, y yo sé que dieron unas becas recientemente a los pueblos y nacionalidades, pero me gustaría que esas becas las soliciten en primeros auxilios, en auxiliares de enfermería, también en médicos, ¿no? Pero hay un problema también ahí, que cuando los amigos de las nacionalidades se hacen profesionales médicos, ya no quieren regresar al territorio, más bien se entretienen, digamos, para utilizar un nombre, en donde que es más sencillo y existe mejores posibilidades, mejores condiciones de trabajo. Así es, pienso que sí. ¿Por qué? Porque la mayoría de personas de pueblos y nacionalidades que se han capacitado en el área de salud, pienso, o en cualquier otra área, son más personas que viven cerca a la ciudad, no de territorio, no de la zona fronteriza. No hay mucho personal profesional en el área fronteriza, si hablamos de la parte fluvial y aérea, más hay de este sector ya terrestre, y los que están cerca de aquí, pueblos y nacionales que integran Mera, Santa Clara, Arajuno y Pastaza mismo, pero que están ya en la parte urbana, más no de la parte fronteriza, aérea y fluvial, digámosle así. Entonces, por eso es que nosotros queremos que el personal que entre también a ser partícipe o beneficiaria de esas becas sean personal de comunidad, que cuando ya se capaciten completamente vuelvan a territorio, allá, así como antes, perdón,
Claro, trabajarán los profesores, ¿no? eso sería lo ideal, ¿no? Ujú. Eso sería lo ideal, y entonces sí, pues el Estado debería asumir esa responsabilidad, pero con la conciencia también que deben tener de parte de las propias nacionalidades para que sus integrantes puedan capacitarse en las áreas que usted está diciendo, ¿no? Enfermera, de enfermería, de auxiliares y de todo, para que esos dispensarios también sean mejor dotados. Y los recursos no son tantos como se pinta, sino que más bien son recursos que fácilmente podrían ser cubiertos, pero ¿qué le pasa a la salud? ¿Qué le pasa a los gobiernos que no atienden de norma? Ayer en la noche tuve yo un mensaje de una persona X por ahí que es de Arajuno y me mencionaba de que hay un descontrol, una falta de organización completa con respecto a eso, y que sí desearían que con este elevado de voz se pueda poner un buen director en el distrito de salud, hay un seguimiento y un acompañamiento completo. Acá en Pastaza yo decía, ¿no? Una de 7 nacionalidades, aquí solo Pastaza, y de las cuales existe un solo director, que no se alcanza completamente para todo el territorio pastacense, diría yo, ¿no es cierto? Entonces pedía o exigía de que aquí en Pastaza, por ser sede o casa de las 7 nacionalidades, existan 2 directores de salud, uno del área capitalina y otro para el área de pueblos y nacionalidades, ¿no? Que trabajen conjuntamente haciendo una planificación y organizada con todos los pueblos y nacionalidades para poder visitar territorio. Y solamente pienso que así vamos a abarcar y a visitar y ayudar a solventar problemas, de las cuales organizadamente digo, porque podemos aprovechar un viaje y hacer varias actividades, no entrar solamente por uno. Si yo voy a entrar a vacunación, pues ese día que entro ya tengo que llevar otra agenda más para cumplir, y luego no estar diciendo que no hay presupuesto, porque no hay presupuesto, no entran a hacer otras actividades allá. Entonces son cosas muy delicadas y muy crueles, diría yo, a nivel Amazonía. Solo imagínense como antecedente en la época de la pandemia. Los pueblos y nacionalidades fueron los menos visitados. Nunca llegaron para allá los médicos, porque se preocuparon acá, y más en la alimentación, porque la gente parecía que más por lo que no podía trabajar, no podía salir, todos estaban muriéndose de hambre, más que por la pandemia, digamos. Entonces, la gente de territorio no fue atendida en salud. Los gobiernos parroquiales sí veían que entraban con abastecimiento alimenticio, digamos, ¿no? Pero en salud no. Imagínense que si nosotros los indígenas no tuviéramos ese conocimiento de nosotros mismos prepararnos nuestra medicina y todo lo demás, todos nos hubiéramos muerto. Claro, dentro. claro, o sea, eso, y ahí sí, pues también tenemos que recordar, compañero Salvador, y le digo a usted, Norma, recordar claramente, ¿no?, que la sabiduría ancestral sí funciona. Funcionó. O sea, el Uchumán funciona, pues, claro, claro que sí, ¿no? El chuazo y todas esas cosas. Funciona. ¿Por qué les digo esto? Porque, por ejemplo, en las nacionalidades, de acuerdo con las estadísticas nacionales, pues las nacionalidades indígenas fueron las más contagiadas del virus del este, pero también en estadística fueron las menos, de las que menos murieron, pues. Es decir, lo claro es que la sabiduría ancestral operó especialmente en esto de la medicina. Mire, Norma, yo quisiera consultarle finalmente en este diálogo sobre el ejercicio que hacen los gobiernos seccionales, porque también aquí puede ser un freno esto de las competencias, ¿no? Las competencias, siempre es eso. Las competencias, no es de mi competencia, o si es de mi competencia, y por ahí se escabullen de las responsabilidades. ¿Cómo está la actitud también de los gobiernos seccionales? Le consultaría a usted. Bueno, los gobiernos seccionales sé que andan visitando comunidades también, ahora como estamos en otra etapa de campaña, ¿no? También están por ahí visitándonos, pero no tiene nada que ver con una salud buena, digamos. No hay una campaña de salud buena de parte de los gobiernos. No hay promesa. Sí, no hay. Yo sé que el gobierno provincial, por medio del patronato, tienen ahí sus campañas de salud, creo que son brigadas médicas, se llaman, ¿no es cierto? Yo sé que el Ministerio de Salud también tiene su brigada médica ahí, y me acabo de enterar recién que Pluspetrol también tiene alianza con el Ministerio de Salud. Entonces,
Eso es lo más preocupante, ¿no? Claro. ¿Dónde está la alianza? Pues ¿dónde está la atención que promete lo escrito? Exacto. Entonces, ¿y cuál es el problema, mi estimado? Que cada uno, por política, diría yo, por política, como siempre lo hacen, por eso cada quien pelea por realizar su trabajito, y por eso entran individualmente, cada quien a su manera, con su planificación, y luego el otro entra, y por eso la gente del territorio también tiene temor, porque cada uno viene con su tipo de campaña y todo, y estamos con ese miedo ahora que hay la campaña para la fiebre amarilla, creo que es, no, para el sarampión y esas otras cosas. Tienen miedo de vacunarse porque a cada rato llegan con vacunas y en fin no socializan. Y que son tiros al aire a la mina. Exacto. Entonces, ¿cómo podemos llegar con ellos también, con estos gobiernos seccionales, ¿no? Y pienso que durante 3, 4 años pues hacen lo suyo y luego pues ahí quedó eso, ¿no? Y luego vienen nuevamente con otro tipo de campaña y no hay algo específico de las cuales en marketing a 20 años, 50 años después de un seguimiento a largo plazo. Claro, para que haya continuidad debería, digo yo, existir los convenios, que por ejemplo, como este que no se refiere del pero entre los gobiernos seccionales y el Ministerio de Salud. Exacto. Porque los gobiernos seccionales pueden darle continuidad. Así es. Y el Ministerio de Salud personal. Pero no hay. ¿Cómo van a creer que la directora de salud diga que el sector de Lorocachi, donde que engloba lo que es Causaxacha, pertenezca al distrito de Arajuno? Usted sabe lo que es el sector de Lorocachi. Es Río Tigre y pertenece a Pastaza. Así acá, a Pastaza. Entonces, yo por eso digo que la directora de salud no tiene conocimiento de lo que pasa en territorio. Y no me lo puede decir que estoy mintiendo, porque he estado presente cuando hice un llamado de atención en las reuniones que la señora realiza, y por dos veces, algo de las cuales me da mucha pena porque son justificaciones muy bajas, diría yo, no tienen ningún sentido de un trabajo en territorio. La casa intercultural, mi estimado, nosotros necesitamos una casa de salud intercultural para que los pueblos y nacionalidades lleguen allá y nosotros dar el acompañamiento completo a ellos hasta que se sanen en el Hospital Puyo y luego, así como fueron evacuados para llegar a salud, retornen de la misma forma, más no que solamente le saquen y le dejen botados acá y para que luego retornen como puedan. Y algo que tampoco funciona, la ambulancia aérea. La ambulancia aérea. ¿Cómo está eso? ¿Cómo está? Tenemos pistas en cada sector, en cada nacionalidad. Por ejemplo, en Azov hay una pista y es la más grande, creo, más grande que la de Curará y más grande que la de Lorocachi, pero está desatendida ahí, y debería ser un punto estratégico para socorrer. Ahí debería ser. Se debería nuevamente abrir la empresa aérea comunitaria. Antes creo que existía eso. Deberían negociar bien y ponerse la mano en el pecho, diría yo, y en vez de ocupar ese recurso en otras cuestiones, ponerle un poquito más de recursos y guardar para correr a la nación fronteriza, contratando una buena empresa aérea que dé seguridad al viajar. Todos están con este temor de que me van a evacuar, pero tengo miedo de salir enferma porque de llegar al hospital, porque me caigo en medio trayecto. Entonces todas esas cosas son tan preocupantes y a nosotros sí nos preocupa demasiado porque tenemos quejas de todos los días, llegan acá a la organización, nos vamos a las comunidades, nos están manifestando estas cosas así y nosotros no tenemos mucho tiempo, mi estimado. Recién vamos, ahorita 50 días diría yo, con el de hoy. 50 días que hemos estado caminando, llueva, truene, relampaguee, visitando cada una de las comunidades porque nos están invitando y nosotros tenemos que acudir allá a escuchar y sin remuneración alguna y no ponemos excusa. Algo que los gobiernos dicen es que llovió, se dañó y qué sé yo y paralizó todo. O sea, esto de ponernos en un plano de pretextos no cuenta con nosotros. ¿O será que nosotros los indígenas no tenemos pretextos, qué sé yo, para poder llegar de un punto a un punto a visitar a nuestros ayllus de las comunidades? Porque esa es su causa, digamos, de comenzar a visitar y apoyarnos. Nosotros queremos recuperar nuevamente lo que algún día lo tuvimos y bien fortalecido, y que por estos políticos, estos gobiernos que han venido con sus campañas raras y sus estrategias políticas, digamos, que es de dividir al pueblo amazónico. Nosotros queremos nuevamente
reunirnos, organizarnos, englobarnos, caminar juntos, estrechados de la mano y exigirle al gobierno lo que somos acá en territorio regional y pastacense como provincia, que somos la más grande en nacionalidades. Queremos que nos escuchen, no solamente que nos utilicen cuando necesitan o en campañas políticas, porque ya hemos visto, nos hemos dado cuenta de que solamente ahí somos un eje fundamental y los más necesitados claro, en eso. Claro. Luego Se convierten en un voto y el voto pues, después es olvidado, ¿no? Por ahí le dejemos el día de hoy. Una partecita Sí, nomás por y favor. rápidamente la respuesta. Consideramos que la comunidad Causa Sacha, ¿no?, que limita con Causa Perú, Sacha. había 3 niños que fallecidos por causa de la no atención en salud. ¿Es cierto aquello? Sí, ya se expresó el presidente, el curaga de Causa Sacha, ya él se adelantó, estuvo en su desesperación, él se adelantó ya a manifestarse en ese sentido. Hay un documento que fue llevado ya a Quito, entregado allá, tengo entendido eso, y nosotros no podemos dejarle solo al compañero. Entonces, como Paquiru, nosotros le estamos dando el acompañamiento. Es el sector más lejano, Causaxacha, y no, allá como punto fronterizo, imagínense, súper olvidado, no hay nada, no hay comunicación, no hay centro de salud, no hay una casita de salud, y cuando piden ayuda, lo primero que le dicen es que manden una foto. ¿Cómo va a ser eso? O sea, si están pidiendo ayuda es porque algo grave claro. está pasando, y lo único que piden es eso para ver qué tan grave es la situación como para ir ponerse a arreglar papeles. Eso no es así. Si se trata de salud, es inmediato, o sea, pues, auxilio es auxilio. No hay que estar cuestionando ni preguntando nada, qué le pasó, dónde le picó y qué sé yo. Imagínense tantas cosas así que pasan, o qué le pasa, etcétera, etcétera. No. Si es auxilio y el ente socorrista debe estar ahí, presto para la emergencia. ¿Sucedió aquello de la muerte de los niños? Sí. Entonces, y de hecho hay evidencia, ¿no? Ahí está la madre llorando y todo eso. Ahorita están ya con la otra situación. Tengo entendido de que en el sector Achuar o Shuar también, creo que es algo así, que falleció una señora de la misma forma por falta de atención médica. Y entonces eso es preocupante porque antes las mamitas, incluso cuando están embarazadas, antes se les daba seguimiento, había una manera de tratar para que estén fuertes, fortalecidas. Ahora no, desde la madre embarazada está desnutrida, diría yo, por falta de atención, porque en las comunidades, imagínense, nosotros somos conservacionistas, ¿no?, pero nuestro desarrollo local no existe y no tenemos servicios básicos. Y